Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves. Se acabaron para muchos las vacaciones, aunque otros están esperando rápidamente el fin de semana. Espero que hayan estado muy bien, que hayan descansado, que hayan sido días de provecho sin duda, especialmente si han sido días de familia. Hay temas siempre importantes en el quehacer político y social del país, sin duda. Hoy ha sucedido algún hecho importante, las declaraciones de ayer del arzobispo que habla de Estado fallido han sonado fuerte en el oído de autoridades del país y de diferentes políticos que están opinando sobre eso. Es un tema importante esta noche, lo vamos a juntar también con la detención todavía del padre Toño, que está en una celda y que obviamente está enfrentando un juicio por tráfico de influencias y también por entrar objetos ilícitos a los penales. También se habla de colaboración con una red de extorsiones, cosa que no lo dice uno de los fiscales específicos y no queda tan claro si también ese delito está dentro. Pero hoy día, además de todo esto, el expresidente de la República, Mauricio Funes, decidió retirar los procesos por injuria y calumnia que tenía en contra de los diputados y dirigentes del Partido Arena, Ernesto Mason, Ana Vilma Escobar y Roberto Dawison. Dijo El Salvador demanda de un ambiente de cordialidad y distensión política, motivo por el cual decidió retirar las demandas en contra de estos tres políticos. Temas importantes para esta noche. Voy a presentar a dos de mis invitados, el tercero viene en camino, pero viene muy cerca. Buenas noches, Benjamín Cuellar, gusto de saludarte. ¿Qué tal, Nacho? Gracias por la invitación. Reconocido hombre de derechos humanos en el país, sin duda. Jorge Villacorta, destacado político nacional, hombre de mil batallas. Buenas noches, Jorgito. A la orden para servirte. Vamos a empezar con el tema del expresidente Funes. En una reacción inesperada, hoy se conoció un comunicado del expresidente Mauricio Funes señalando que decide tener los procesos por injuria y calumnia que había puesto en contra de los políticos del Partido Arena, Ernesto Mason, Ana Vilma Escobar y Roberto Dawison. Dijo que El Salvador demanda de un ambiente de cordialidad y distensión política. Dijo, les perdono los agravios cometidos en contra de mi persona, en contra de mi familia y en contra del partido FMLN, en el entendido que fueron hechos en el contexto de una campaña política electoral. Así las cosas. Con esto termina un capítulo, ¿no? Realmente puede ayudar a la distensión, como él dice, y a la cordialidad, un ambiente de cordialidad y distensión política. Yo creo que sí, creo que es un excelente gesto, una excelente acción del expresidente. Ya el efecto político electoral de ese hacer se acabó. Ahora el gobierno del FMLN plantea otra forma de acción, me refiero a la búsqueda de diálogos, a la búsqueda de formas nuevas para construir una solución a los problemas, es decir, encontrar un plan de nación de largo plazo. Me parece entonces que la acción del presidente Funes es correcta, muy buena, y bueno, qué bueno que lo hace en este momento, y me parece correcta la frase cuando dice que es también para contribuir precisamente a este nuevo entorno, a esta nueva situación política. Yo creo que a pesar de que él reitera que ha sido ofendido, y las dos formas de las ofensas, incluye al partido FMLN, eso sí, nunca estuvo muy claro, era un problema con él, no con el FMLN, pero bueno, el punto es que me parece que la acción es positiva y se cierra un capítulo en un manejo donde el FMLN en la práctica sobrepasó medidas que están en el reglamento de la Asamblea Legislativa con la finalidad, en el caso de Vilma Escobar, claramente. Entonces, hombre, si con esto se cierra capítulo a este tipo de acciones y entramos o se contribuye a entrar en un programa, en una actitud de búsqueda de negociación, de arreglo, me parece positivo. Ok, vamos a saludar a Roberto Royo de estar en set.
Buenas noches, mi estimado. Buenas noches, Nacho. Se equivocó, pero bueno, eso suele pasar. Yo también me equivoqué un par de veces, pero usted lleva dos, creo, ¿no? Me quedé fijado. La tercera la vencida, Nacho. Bienvenido. Gracias. Estamos hablando no sé si te diste cuenta de que el presidente Funes decidió hoy día detener los procesos en contra de los dirigentes del Partido Arena. Sí, he visto la noticia. ¿Viste la noticia? Habla de que general, lo hace sí, para ayudar a que exista un ambiente de cordialidad y distensión política en el país. Sí. Yo no quiero meterme a los motivos, puede haber varios, ¿no? Puede que sea efectivamente lo que él dice, puede ser que pues no quiera continuar porque si estos entran en un juicio, pues van a tener que presentar pruebas de un lado o de otro y eso pues tampoco creo que al expresidente Funes le conviene. Entonces, sí veo bien que se creen distensiones de este tipo, ¿no? Creo que el país necesita, escuchando a Jorge, más de lo que alcancé a oír, pues el país necesita más bien de acercamientos y no de confrontaciones y alejamientos y todo aquello que innecesariamente, ¿verdad? Y subrayo necesariamente porque hay confrontaciones necesarias, pero necesariamente pues no contribuyen a que enfrentemos estos graves problemas que estamos teniendo en materia económica, social y política. Vamos muy rápido con este tema porque el otro sí es más largo y más complejo, ¿no? Mi estimado Benjamín, ¿qué opinas de esto, de la acción del presidente? Yo creo que es un buen gesto, habla bien del expresidente, me sumo a lo que dicen tanto Roberto como Jorge. Lo que sí también, yo leí rápido el comunicado porque no fueron declaraciones, sino fue un comunicado. Un comunicado, sí. Así oficial, ¿verdad?, del expresidente, y menciona un argumento que también hay que considerarlo, la decisión del juez. No tiene confianza en la justicia. Ajá, correcto. Es decir, dice que si no va a haber justicia, entonces mejor retira las iniciativas que tenía ya tanto en contra Mason, bueno, contra Mason ya no, porque ya estaba libre, sino que contra Roberto Dawson y contra Ana Vilma de Escobar. ¿Verdad? Entonces, ese factor, ese elemento hay que agregarlo también a la discusión, ¿verdad? O sea, y le falló también la primera, entonces, ¿quién sabe cómo le iba a ir con las otras dos? Es posible. Ahora, cuando dice que el presidente de la República, Sánchez Serén, lidera un proceso de unidad nacional que garantiza el logro de ese acuerdo de nación y que como presidente debo contribuir a alcanzar ese noble propósito. Bueno, también, es que la formulación está bien hecha, creo yo, ¿verdad? Los argumentos que da son válidos, sí. O sea, venir a decir que lo contrario, que hay tensión o la tensión continúa con una gestión que es totalmente diferente a la de él, ¿verdad? Por parte de Sánchez Serén, el presidente Sánchez Serén, sería equivocado, ¿verdad? Entonces, yo creo que la credibilidad que puede tener el gesto, ¿verdad?, está dado por los argumentos que da para tomar esa decisión. Vamos a entrar a hablar a partir de ahora de la captura del Padre Toño. Creo que es un hecho que increíblemente durante todas estas vacaciones ha estado dando vuelta y ha sido una noticia más importante. De hecho, ayer el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, reconoció su trabajo. Lo primero que hizo fue reconocer el trabajo, es decir, que era una persona que gozaba de confianza, y dijo también que estamos muy preocupados, sorprendidos por su captura y solidarios, aun cuando, dijo, somos respetuosos de la justicia del país. Dijo que posiblemente la conferencia episcopal se iba a reunir pronto para emitir un comunicado, un pronunciamiento a favor del sacerdote. Pero junto con eso, y lo voy a unir, junto con eso, el arzobispo habló ayer de que el país estaba a punto de convertirse en un estado fallido, cosa que obviamente me imagino que habrá sonado muy fuerte al oído de mucha gente, principalmente las autoridades. Y llama la atención que el expresidente ahí mismo le responde y le dice, hay que tener fe. Y obviamente fe debería tener antes que nadie la iglesia, ¿no? Pero bueno, antes de ir al corte vamos a escuchar, o después del corte, mejor vamos después del corte. Vamos al corte primero y lo voy a hacer escuchar lo sustancial que dijo en el último programa de televisión que hizo el Padre Toño, que lo hizo aquí, antes de caer preso, el 22 de junio. Ya volvemos. Bueno, vamos a ver, para poner en contexto todo esto, hablar de lo que básicamente lo que dijo ayer el arzobispo de San Salvador cuando habló de estado fallido, pero también
para ponerlo en esa solidaridad que mostró y sorpresa por la detención del padre Toño, vamos a ver lo que el padre Toño dijo en este programa el 22 de julio, que fue su última entrevista antes de caer detenido. Para mí, declaraciones muy fuertes que dio en esa oportunidad. Veamos. El país no tiene absolutamente ni una política de seguridad, ni de prevención, ni de reinserción, ni de víctimas, ni de reducir los niveles de impunidad para poder desmontar violencias que generan homicidios, que generan delitos, ni menos todavía reducir y hacerse la pregunta por el conflicto. El día 18 de noviembre del 2010 capturan, en los tiempos del general Munguía Pallés, ministro de Defensa, envía a un amigo suyo que era Héctor Antonio Martínez Guillén, fue enviado, conocido como el Capitán Muerte. Él fue enviado a Washington un 17 de noviembre. El Capitán Muerte es capturado en Estados Unidos por la DEA y con la inteligencia salvadoreña, en aquel momento con Linares al cargo de la inteligencia y el señor Melgar, y es capturado, acusado de pertenecer al cártel del Valle de Honduras y de Sinaloa, y el teniente de indicativo muerte fue condenado a 30 años de cárcel, y lo querían capturar en Estados Unidos porque, bueno, esto lo compartí alguna vez con algunas personas, lo querían capturar para que no se filtrase aquí con quién tenía vínculos. Munguía Pallés dijo el otro día que a la Fuerza Armada se le pierden 3.5 fusiles y nadie, solamente una estructura de narcoactividad puede secuestrar de la Fuerza Armada 4 ametralladoras M60 que tienen que ir subidas y trasladadas en un vehículo. Solamente tiene capacidad para hacer esto el narcotráfico en el país, y me preocupa tremendamente las declaraciones del señor presidente, cuando dice de que no es que la Fuerza Armada esté penetrada por el narco, sino que están siendo intimidados por las pandillas. Vamos, en un país que la Fuerza Armada no tenga capacidad para poder y que se sientan intimidados por estos grupos, me parece que entonces imaginémonos nosotros que no tenemos estamos en una situación caótica. Al día de hoy nadie supo absolutamente nada, porque nuestra memoria es tan corta. ¿Qué pasó con esos 14.5 millones de dólares que se descubrieron en el día 3 de septiembre del 2010? Incluso a mí me sorprende que los cuestionamientos tan tremendos que tiene la Fuerza Armada, que continúe el ministro de Defensa. Me parece que ahí tiene que haber algo encerrado, porque primero, al ministro de Defensa no lo quiere Arena, y al ministro de Defensa no lo quiere el FMLN. Lo que pasa es que no lo van a decir porque no pueden, lo van a alabar, no lo pueden. Entonces a mí me parece que aquí hay algo que tendrán que decir, aunque ya sabemos quién va a ser, y están preparando las condiciones, porque tiene unas tareas que hacer antes de que se vaya para ciertos... Pero bueno, el próximo ministro de Defensa se llama Juan Alberto Rebelo Vega, y creo que El Salvador, primero, no está ni para romanticismo, ni para literatura, ni para hablar de la multicausalidad. Tenemos la mayoría de los territorios sin control del Estado, y habría en este momento que hacer una revisión y un planteamiento que no va a ser un planteamiento popular, va a ser antipopular, pero el Estado deberá tomar medidas con todas las fuerzas políticas y sociales para hacer y que asuma el control del territorio. Es decir, yo tengo un concepto claro, que yo no he venido a hacer malandradas, ¿verdad? Y si entro y conozco y veo que ahí hay cosas oscuras, yo me salgo. ¿Sí? Me parece que esto... También puedo hacer alguna estrategia, es decir, yo puedo hacer una estrategia de decir que voy y lo que voy a ver que hay, y cuando eso digo, hey, entonces hay que ser un poco inteligentes a la hora de operativizar y de conocer la realidad. Bueno, fue duro, ¿ah? A mí me pareció extremadamente duro, y cuando se habla de persecución política uno dice, bueno, no sé, pero obviamente él dijo ese día muchas cosas, dijo que no tenía ninguna posibilidad, y lo dijo y lo reiteró, en lástima que no está ahí,
porque estas son frases, digamos, de lo que dijo, que no tienen ninguna posibilidad de, como está la situación actual, de ganarle la guerra al narcotráfico, ni menos a las pandillas. Dijo que el Estado estaba en condiciones, que la corrupción era tremendamente grande en la policía y peor en la Fuerza Armada, porque a la Fuerza Armada le dedicó más tiempos. Habló de Estado fallido, tal como habló el arzobispo, y que no tiene control del territorio. A ver, primero, partamos, digamos, teniendo esta base, digamos, yo no sé si el arzobispo ayer puede haber estado influenciado de alguna forma por el pensamiento del padre Toño, lo veo muy difícil, pero obviamente la declaración del arzobispo ayer fue una declaración también tremendamente fuerte, y entendería uno que un arzobispo cuando habla, y sobre todo cuando habla en un acto donde va a estar el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, obviamente lo que dice ha sido pensado, sobre todo si está leyendo un discurso, y dijo que El Salvador estaba a punto de convertirse en un Estado fallido. Por ahí he escuchado muchas declaraciones, algunas muy fuertes contra el arzobispo, diciendo que el señor estaba totalmente equivocado. ¿Estará tan equivocado el arzobispo? ¿Roberto? Yo te leo lo que Wikipedia dice de Estado fallido para ver si el país se aproxima o no, y que cada quien saque sus Habría que creerle a Wikipedia, ¿no? ¿No? Pero es la definición que normalmente se usa. Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio. No provee ni puede proveer servicios básicos. Presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad. Refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Ciertamente hay cosas que, es decir, no es que el Estado no tenga un control, digamos, que haya perdido el control de vastas regiones, pero sí de ciudades. Se aplica a países un poco grandes, pero acá no hay duda que hay zonas, sobre todo urbanas, donde prácticamente se ha perdido el control. Hay una degradación económica, hay altos niveles de corrupción, es decir, posiblemente puede sonar duro que diga ya estamos en un Estado fallido o estamos a punto de, posible no, pero sí podemos decir que si seguimos en esta ruta vamos a ser un Estado fallido, ¿no? Entonces, los que se escandalizan por esto, pues mire, es que hay que empezar a ver la realidad. No podemos cegarnos porque el principio de solución de un problema es reconocerlo. Y hay que empezar a reconocerlo. Y más bien en lugar de estar criticando al arzobispo, pues, o al padre Toyo, más bien deberíamos de ver cómo resolvemos estos problemas conjuntamente. Benjamín. Antes de de estar sonando el término o el concepto de Estado fallido, hace 2 décadas, o casi 2 décadas, en 1995, el Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo, publicó un documento que se llamaba Estados de Desorden, y hablaba de los aspectos sociales de la globalización. Entonces, para agregar a lo que decía Roberto, los temas que incluían en ese documento, que fueron básicos para elaborar ese documento, eran pobreza, para ver si aquí pegan también, pobreza, desigualdad, desempleo, crimen y drogas, crisis de identidad, conflictos que generan violencia, debilitamiento de la solidaridad social, disminución del sentido de responsabilidad de las instituciones frente a sus obligaciones ante la sociedad. O sea, ahí los caracterizaban como estados de desorden, o también mencionaban como estados de incertidumbre. Estado fallido, dijo el arzobispo el martes. También se habla de estados débiles o frágiles. Bueno, como sea, el Estado salvadoreño, en la situación en que está el país, está en un estado lamentable, francamente lamentable. ¿Por qué? Y la prueba está en lo que ha sido el tema que ya se dejó atrás, ¿verdad? Con lo del padre Toño y con lo que dijo ahora el arzobispo, que es el de la niñez migrante, ¿verdad? Esa es la mejor prueba de que el Estado no está funcionando. Si la gente sale a buscar afuera, ¿verdad?, lo que
no encuentra en este infierno, se atreve a pasar al purgatorio por encontrar el paraíso. Y a veces se queda en el purgatorio, ¿verdad? Se queda o esclavizada por trata de personas o muertes la gente. Entonces yo creo que más allá del término que se ocupe, o sea, el estado del país es lamentable. Leer esas noticias, por ejemplo, de ahora en la mañana, uno se desayuna con eso, un policía asesinado por pelearse un asiento en un bus. Y que el director de la PNC dice de que tenía un carácter algo complicado, ¿verdad? El policía, que quizás por eso lo mataron. O sea, mejor decir, miren, estamos investigando a ver qué pasó, pero no justificar ya de entradita actos de intolerancia. Si tiene un carácter así, no debería ser policía, ¿no? ¿Cómo? Si tiene un carácter así, o sea, no debería ser policía. Sí, o refleje el estrés en el que están los policías, ¿verdad? En la corporación, enfrentando todos estos problemas de los que hemos hablado y todo lo que genera, porque la pobreza es violencia también, ¿verdad? La desigualdad es violencia. O sea, son formas de muerte lenta, ¿verdad? Que producen muerte violenta también, no son las únicas razones. Entonces yo creo que entrar a discutir si se equivocó o no el arzobispo, si se le pasó la mano, si es de derecha, que por qué no lo denunció antes. Bueno, he escuchado hoy día unos analistas de una radio que hablaban de que era una posición de ultraderecha, que estaba marcando interesadamente el inicio de un proceso electoral. Pues yo he leído algunos comentarios en estas llamadas redes sociales, ¿verdad? Cuando dan la noticia, y entonces la mayoría del país es de ultraderecha porque dicen que sí es cierto, que el Estado está desde hace rato fallido, desde hace años, ¿verdad? No de ahora ni del gobierno pasado, sino que desde hace años. O sea, la opinión generalizada de la gente que está sufriendo allí abajo y adentro, ¿verdad? Donde sangra el país, donde duele el país, la posición de la gente es que el arzobispo tiene razón. Hasta corto se ha quedado, dice mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. Jorgito. Bueno, independientemente de la calificación, pero creo que es muy bueno, y yo pensaba hacer lo mismo que hace Roberto, para tener una idea de qué se entiende por estado fallido, porque si no andamos jugando. Sí. El problema es que este es un concepto que varía mucho de contenidos y de qué vamos a entender. Muchas veces el tema es parcial. Por ejemplo, cuando un Estado que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su territorio pierde eso, es obvio que uno dice, bueno, ¿y aquí dónde quedó el Estado? Yo creo que esa es una situación, el arzobispo, como todo pastor, recoge los sentimientos, lo que la gente, lo que los feligreses y los ciudadanos en general están señalando. Yo creo que lo que la gente resiente es que cada vez más en el territorio se presentan otras fuerzas, otros sectores que imponen determinadas normas contrarias a las normas del Estado. El Estado no puede hacer ahí que se cumpla la ley, sino que lo que se cumple son conductas y normas de otros que no son legítimos, y a eso es lo que la gente señala, y creo que el arzobispo dice, mire, aquí estamos acercándonos a un Estado fallido en el entendido de que pierde el control territorial. Y bueno, si le cobran renta a una señora para que sus hijos puedan ir a la escuela, una renta diaria, se amenazan y la gente tiene que irse de su lugar de vivienda porque los amenazan. Bueno, ¿y quién controla ahí? Pues si tú no puedes pasar de una calle a otra calle porque en la otra te matan, entonces, ¿dónde aparece el Estado? Y claro, si eso dificulta incluso acciones de servicio público. Por ejemplo, hoy resulta de que si van a ir a fumigar contra el zancudo, tienen que pagarle renta en ciertos lugares a las pandillas. Entonces, no hay duda de que eso hace que la población reaccione y diga esto. Yo creo que el arzobispo recoge ese sentir. Si es del todo fallido, en parte sí, la descripción está más o menos, este gobierno, este país tiene dificultades en el tema económico, en el tema, lo dice en la literatura, dice cuando son que la mayoría de la economía está en un mercado informal. Bueno, en nuestro país tenemos definitivamente esos hechos, y cuando se tiene un sistema judicial fallido o comprometido,
Pues hombre, ¿cómo no lo va a pensar si tienes 3 jueces encarcelados en este momento por ser parte de toda una operación en el oriente del país? Entonces, yo creo que esos elementos son los que la gente y el ciudadano que nos está viendo y escuchando esta noche compartirá eso. Otra cosa es que haya personas que lo consideren que es un ataque al gobierno o un ataque al partido de gobierno, en este caso FMLN, y entonces saldré en defensa. Yo creo de que para el ciudadano no está demandando o peleando por razones político-ideológicas. Yo creo que es obligación del Estado de tener una política para enfrentar y desmontar la violencia, como dijo el padre Toño en esos pedazos que tú planteaste. Creo que la gente está esperando eso. Y bueno, ahí vi al ministro de Seguridad hoy en un noticiero decir que la próxima semana estarán estableciendo un despliegue de no sé cuántos policías comunitarios. Bueno, pareciera que esa es la ruta, pero se necesita una mayor claridad para que el ciudadano sienta por lo menos que existe posibilidad de salir de esto. Cuando dicen fe es un problema para cosas religiosas, ¿verdad? Dogmas y cosas por el estilo. A mí me gustó la respuesta del presidente. Aquí necesitamos de... Porque aquí hablamos intervino, cambió los papeles. Hablemos de credibilidad. Lo que se necesita es credibilidad, para decir, escuchar lo que dice la autoridad, y hombre, digo yo, bueno, eso tiene sentido, va por ahí, y entonces le doy credibilidad a eso. No es un problema de fe. Yo no puedo discutir si tengo fe o no por una propuesta de una política económica, agropecuaria o lo que usted quiera. Ajá. Eso no es de fe. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos a ir a hablar también del padre Toño, que está haciendo bastante noticia. Obviamente ya lleva varios días detenido. El lunes pasado estuvo libre solo 5 horas. Inmediatamente se presentó la Fiscalía nuevos requerimientos. Al final no se sabe cuánto tiempo más puede estar detenido. Pero voy a leer algunas cosas que se han dicho. Voy a volver a repetir lo que dijo el arzobispo de San Salvador el día de ayer. Estamos preocupados, sorprendidos por su captura y solidarios. Aun cuando dijo estamos muy respetuosos de la justicia del país. La conferencia episcopal podría reunirse para emitir un pronunciamiento en favor del sacerdote en los próximos días. El ministro Lara dijo que la Fiscalía ordenó la captura porque tiene suficientes elementos probatorios de juicio en esta investigación. No hay persecución política, dijo ahorita Lara, respondiendo a quienes hablan de persecución política. El exministro de Justicia y Seguridad, y actual ministro de Defensa, Munguía Payet, dijo, si el padre Toño ha cometido algún delito, debe pagar por él. ¿Ya? La fiscal Elcia Amaya, que lleva directamente el caso, dijo que el sacerdote negoció con autoridades para que se bajara la intensidad del bloqueo de las señales celulares y el traslado de pandilleros de un penal a otro. Ingresó a diferentes cárceles celulares, televisores, DUIs, joya, perfume. Y otro fiscal que está también en el caso, Álvaro Rodríguez, dijo que el sacerdote colaboró con pandilleros para extorsionar a varios comerciantes de la zona de Lourdes, Colón. Esto lo hizo con el viejo Lin. Y también este fiscal dijo que el padre había ingresado drogas y dinero oculto en unas guitarras. Fíjese cómo van sumándose cosas. Y el día domingo pasado hubo una concentración en España donde 300 personas se juntaron frente al ayuntamiento de Daimiel, donde nació el padre Toño, una concentración de solidaridad con el sacerdote. En esa incluso participó el alcalde de la localidad. Bueno, está como dividida la sociedad, ¿no? Por ahí la Procuraduría de Derechos Humanos está abogando por el padre Toño, la Iglesia también lo está haciendo, aparentemente la Embajada de España también lo ha hecho con bastante, fuerza, pero la Fiscalía, por otro lado, también está presionando para que el sacerdote se mantenga detenido. ¿Ustedes qué piensan de esto? Alguna gente cree que esto es un bluff, otros creen que puede ser cierto, otros pueden que se está mandando mensajes a otros porque se está tocando una práctica que parece que era muy común, que todos estos mediadores, no solo él, varios, hacían algunos favorcillos a cambio de mantener
cierta comunicación con los líderes de la guerrilla, etcétera, etcétera. Roberto. La situación para mí Pandillas, perdón, siempre me equivoco, pandillas. Es un poco confusa, es decir, y no quiero entrar en los delitos, porque no conozco, están apareciendo nuevos delitos y no sé, es decir, de qué lo están acusando y qué tan sólidas son estas pruebas. No, yo lo que tampoco quiero hacer una defensa o no del padre Toño, no lo conozco, he tratado con él, me parece una persona que no le puedo decirme que anda buscando el mal, y que anda una persona que busca el bien, que uno puede estar en desacuerdo con sus métodos o lo que sea, es otra cosa, ¿no? A lo que sí creo yo que se presta todo esto es a que uno, hay procederes que dicen, bueno, ¿y por qué voy a meter yo primero al padre Toño casi a la par de los narcotraficantes y de los pandilleros, ¿no? Creo que el caso es diferente. Es decir, si acaso habrá no sé, una acusación de que si metió televisores y si eso quizá cometió algún delito, ¿no? que no lo sé, pero yo exponerlo de esa manera, me parece que es claro que eso iba a generar un hecho político como el que está generando. ¿Qué se busca detrás de eso? Si realmente está el fiscal queriendo nada más hacer pues un procedimiento correcto, como tú dices, mandar un mensaje para que otros no sigan tratando de hacer intermediaciones e interlocuciones, no lo sé. Lo único es que, escuchando lo que el padre Toño decía, pues es una persona crítica, y esperamos nada más de que este tipo de situaciones, este apoyo que está teniendo el fiscal, del ministro de Seguridad o de Defensa, no sea, digamos, una respuesta a una persona que ejerce la crítica de esa manera, que puede parecer dura, que puede parecer, ¿no? Pero también no solo puede ser un mensaje a las personas que quizá puedan relacionarse con los pandilleros y se les quiere decir, mira, tenga cuidado, que esto no es un juego, o sea, no están, aquí vamos a aplicar la ley, pero puede ser, y por eso empleo siempre la palabra acá, puede ser porque no tengo elementos para poder tener una opinión contundente, de que también sean mensajes para decir, mire, al que aquí se ponga muy, muy criticón, porque él mismo en otro programa creo que hizo crítica fuerte también al fiscal, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo digo, independientemente de los aspectos jurídicos, quizá acá Mincho puede conocer mejor y si tienen suficientes pruebas, si son consistentes o no son consistentes. Yo lo que doy más es a la opinión ciudadana que dice, bueno, ¿y esto por qué? Me suena. Y cuando uno ve el comportamiento también de la Fiscalía, una vez no acaba de entender. Y no estoy diciendo que no se aplique y se investigue acá, o que se deje de investigar, pero hay otros casos importantes que pueden estar relacionados con esto. El caso del tráfico de armas en las Fuerzas Armadas es delicadísimo. ¿Cómo no vamos a hablar a veces de Estado fallido, aunque empleemos otra palabra, si estamos viendo que la institución armada, que se venía manteniendo más o menos distante, ¿no? Más o menos distante del acontecer político o delincuencial, bueno, aparecen ahí que se roban unas armas, y unas armas grandes, como bien decía el padre Toño. No se sacan en bolsillo la arma. Bueno, cuando estamos viendo, es decir, el caso de la policía, porque lo del Estado fallido, lo comentábamos fuera de cámara, pues no lo construyó este gobierno ni el anterior, esto viene, es decir, las estructuras policiales se fueron deformando. Paco Flores con su política de mano dura, el Saca con su super mano dura, Funes con a saber qué, tregua, no tregua, nada de eso ha funcionado, y esos gobiernos pues también son responsables de haber construido y labrado un mal Estado. También los jueces, porque estamos hablando de Estado, no solo de gobierno. Claro. Es el sistema judicial, es la Asamblea Legislativa, que tampoco está a la altura de las circunstancias, ¿no? Y esas son, cosas que se señalan y que la Fiscalía debería de actuar con la misma firmeza, prontitud, etcétera, como se actúa con el caso del padre Toño. Y hay investigaciones pendientes claves para este país, para mandar mensajes, para que no haya impunidad. Mensajes para que no haya corrupción, como el caso del Chaparral. Ahí está la investigación del Chaparral, ¿no? De por medio, ¿no? Ahí está la investigación del caso de Funes y el spa y las casas y Mecafé, ¿no? Hay cosas gruesas. Está el caso de la basura de
de los canadienses, ¿no? Y el fiscal de ahí se ha dicho que no ha actuado parcialmente. Bueno, tratémoslo igual, entonces vamos a tener credibilidad, vamos a tener confianza cuando esas cosas ocurran parejamente. Benjamín. Bueno, opinar, Roberto, sobre los delitos, entonces, es difícil porque se está en medio de una discusión mediática. Yo en mi semi-retiro no conozco ni el caso, ni el expediente, ni nada, ¿verdad? Entonces, es difícil opinar en firme, ¿verdad?, sobre lo técnico jurídico. Como Educa no han abierto ningún expediente sobre esto. No sé exactamente. No. La Procuraduría de Derechos Humanos se lo hizo. Ha dado declaraciones el procurador Morales, yo lo que he escuchado en apoyo, ¿verdad?, decantándose a favor del padre. Yo creo que el padre Toño lo que tiene que hacer es sentarse a esperar, ¿verdad? ¿Qué pasa? La pelota está en la cancha del fiscal. El problema es que no es una espera muy bonita, ¿no? No, correcto, obviamente. Pero la pelota está en cuanto a las consecuencias políticas, jurídicas e incluso que puedan tener contra el fiscal si no sustenta bien el caso, si no tiene robustez de la prueba y si no se respetan las garantías del debido proceso, las garantías judiciales y si no hay transparencia también. Entonces, todas esas interrogantes que se plantea Roberto, en el sentido de que por qué a él y por qué no a otros. Ahí mencionaba, bastante le dedicó el padre a el general Munguía Payés, pero nadie se acuerda del general José Atilio Benítez, ¿no?, que después de la salida de la Guardia Nacional, de los militares aquellos que fueron a esconder en agosto del 2011, hicieron una misa de acción de gracias, ¿verdad?, en una iglesia de acción de gracias a Dios, a Funes y a la corte, ¿verdad?, probablemente también, porque los dejaron libres, ¿ya? Dijeron que las alertas rojas eran amarillas, ya esa historia ya se conoce. Entonces, el general José Atilio Benítez estaba de uniforme de gala en la primera banca de la iglesia, cuando Funes había dicho que eran sus maestros, ella Curía, etc. No pongamos eso no lo tomemos como un desacato al comandante general de la Fuerza Armada, pero después del aniversario del acuerdo de paz, del acuerdo de Chapultepec, en 2012, ¿verdad?, que fue en el Mozote, cuando dijo de que no se estuvieran homenajeando a militares violadores de derechos humanos, Benítez le dijo claramente 3 días después que para él Monterroso era un héroe, ¿verdad?, porque había defendido la patria de la agresión comunista. Eso era desacato. Y hasta ahora el informe de esa comisión que iba a estudiar la historia de la Fuerza Armada para ver si quitaban los nombres, no aparece. El nombre de Monterrosa sí en la 3ª Brigada y el de Asmitia en el cuartel de la Unión. Pero, ¿a qué quiero llegar? Al general José Atilio Benítez, según información periodística también, le han encontrado armas en su casa. La fiscalía allanó su casa y de eso nadie se acuerda. O sea que no es solo Munguía Payés, hay que revisar todo lo que ha hecho una Fuerza Armada que desde el 16 de julio de 1993, año y medio después de la firma del acuerdo de Chapultepec, está patrullando, ¿verdad? Está metida en tareas de seguridad pública que no le competen, que solo las pueden ejercer de manera excepcional según la Constitución. Entonces a la Fuerza Armada yo difiero de que no se haya metido mucho, que haya sido respetuosa, y eso nos lleva a situaciones como las que estamos viendo ahora, una Fuerza Armada cuestionada totalmente, ¿verdad? Cuando hace 15 minutos era el baluarte, ¿verdad? Todavía era la reserva moral, como decían antes, de la democracia en El Salvador. Entonces yo sí creo que el Estado fallido, no sé, el padre Toño también hablaba ahí de que no hay política de seguridad, ¿no? Decían, en el gobierno pasado hubo 3 políticas de seguridad, la del gabinete del Jato Asbun, la del gabinete de Munguía Payés y la del gabinete de Perdomo, 3 políticas distintas. O sea, sí, realmente El Salvador anda dando tumbos como Estado en materia de seguridad pública. Y yo creo que ese es el gran desafío de este gobierno. Okay. ¿Jorgito? Yo creo que está el proceso dándose. Las acusaciones o los señalamientos de la Fiscalía los tendrá que probar. Lo más importante, creo yo, es que no lo plantean como un hecho aislado. Lo plantean que su captura como parte de toda una operación que ha significado la captura de 127 personas. Aunque han aclarado que esa parte, aunque lo ha aclarado la Fiscalía, pero es un solo caso. Pero entonces, ¿cómo es que lo plantean? El mismo día, a la misma hora. Te lo mezclan y además te dicen que forma parte de toda una operación de carácter nacional, no solo en Oriente.
donde, bueno, ahí hay jueces capturados o señalados, bueno, el responsable del Adán, imagínate, el oficial responsable del Adán en San Miguel, en Oriente, está capturado y señalado. De eso estamos hablando, o sea, de unos problemas serios. Otra cosa, bueno, lo que el fiscal dice es que dentro de tantas cosas que le señalan, es que se comunicaba con reos en el penal. Hombre, yo entiendo de que alguien que está reo en un penal es ilegal comunicarse, ¿ve? No tiene celular, si lo tiene es ilegal. Entonces, ¿cómo puedes estarte comunicando tú y teniendo conversaciones telefónicas con una persona que está encarcelada? Eso ya de por sí es un problema que seguramente va a ser parte de los señalamientos. En este momento, hasta donde me he enterado de algunas declaraciones de los fiscales, es que son como 3 partes de delitos. Los primeros, que la jueza consideró que no era necesario el encarcelamiento porque tenía arraigo. De nuevo, 5 días después, están las otras acusaciones. Ahí sí la jueza suplente dice, mire, sí hay razones porque como es español se puede ir, ya vino aquí el embajador de España y quién sabe si se querrá ir. Yo creo que... Pero bueno, el juez ahí tiene todo... No tiene arraigo, dijo. No tiene arraigo. Y bueno, el juez tiene el derecho, está autorizado para decidir si tiene arraigo o no, la famosa sana crítica. Y los fiscales están diciendo que dentro de pocos días van a presentar el tercer paquete de señalamientos de delitos. O sea que esto va para largo. Si la defensa no plantea alguno de los recursos que tiene, pues el padre va a pasar ahí por lo menos de 3 a 6 meses, mientras la fiscalía presenta todas las argumentaciones. Y ahí tiene razón, ya es responsabilidad de la fiscalía si lo hace o no, o si se queda en un puente soplado, como decimos, o se muestra, que es lo que espero, que la verdad jurídica, que no necesariamente es la verdad, pero por lo menos la verdad jurídica quede establecida, y ahí sí uno puede tener confianza en el sistema judicial. Bueno, hay que recordar también una cosa, que una cosa es el padre Toño, otra cosa es estos jueces, 2 jueces de instrucción especializados, por donde pasan los mayores delitos de San Miguel, de la zona oriental del país. Están presos como 10 abogados, 12 policías, incluidos este de Gentedán. Por lo tanto, sí parece algo que interesante que el fiscal tiene que llevar adelante y ojalá, digamos, terminara desmontando, ¿cierto? Todo es una red en favor de, del narcotráfico y las pandillas en el país. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos inmediatamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen esta noche los amigos televidentes. Con gusto, muy buenas noches. Vamos a ver lo que dice Enrique Rodríguez a través del Twitter. Dice, es lamentable que haya retirado las demandas. Tiene el apoyo del pueblo, no así Vilma de Escobar, que está cuestionada, dice Enrique Rodríguez. Otto Hernández, el arzobispo trabaja para un sector poderoso. Reforma fiscal golpea duro a los financistas, plantea. Ricardo Antonio dice, el FMLN llegó al poder y la pobreza aumentó. Los objetivos de la guerra por el pueblo se cumplieron para la dirigencia del FMLN. Nelson Fuentes dice, fracaso social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz. Cualquier parecido, menciona Nelson Fuentes. Francisco Zambur dice, aquel estado fallido se dio cuando los campesinos tuvieron que agarrar las armas para que se le reconocieran sus derechos. Ernesto Vidales dice, creo que el padre podría o debería ser considerado el primer preso político de la época. Andrea Burgos dice, el padre Toño no actuó bien. Si lo acusan es porque hizo cosas oscuras con las pandillas. Jorge Maldonado dice, lea en un diccionario lo que es fe y el padre Toño no inspira fe, sino solo ataque cuáles son las acciones hechas, plantea. Elisa Flores dice, me pregunto cómo tratarían en España a un padre cura salvadoreño metido en temas delicados de ese país. Y Rina Franco dice, demandamos acciones reales, pero no queremos treguas que solo contribuyen a fortalecer a las maras. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, bueno,
usted tiene la palabra, pero quisiera, digamos, que nos fueran a dejar de comentar ese comentario de un amigo televidente que dice que el arzobispo trabaja para sectores poderosos. Yo entiendo que tú mencionabas de unos también intelectuales que en la radio estaban acusando al arzobispo de trabajar para la ultraderecha, ni siquiera para la derecha, para la ultraderecha en estos temas. Es una lástima que personas de este tipo, sobre todo cuando son intelectuales, ocupen ese argumento tan pobre, es decir, que no da ni para 2 neuronas. Es decir, decir que cuando uno es crítico a algo, inmediatamente tú tenés que ser obligatoriamente derecha. Entonces, mire, no hagamos ninguna crítica de la conclusión, ¿no? Igual en el pasado, si tú venías y criticabas al gobierno de Arena, pues eras de izquierda. Y con eso nos atrapamos en la ligereza tremenda de los argumentos. Y atacamos las personas, no atacamos los argumentos. Yo creo que es lamentable que algo como hemos dicho acá, que el arzobispo lo que hace es recoger una opinión y expresar una opinión sentida por una parte importante de la población. Y hemos visto, pues no coincidimos de que amerita, no estrictamente siquiera hablar de Estado fallido, pero sí amerita hablar de esos problemas. Inmediatamente querer descalificar eso, diciendo que es de ultraderecha, me parece una pobreza terrible y más lamentable cuando venga de intelectuales o pseudo intelectuales. ¿Primer peso político de la época, dijo alguien, por el padre Toño? Yo por eso lo mencionaba anteriormente. O sea, con la información que se tiene, yo, independientemente de que se diga que es un show mediático del fiscal, que esto, lo otro, o sea, el fiscal tiene la obligación de demostrar, ¿verdad?, que tiene un caso, ¿verdad?, y no, como decía Jorge, no un cohete soplado. Yo creo que de no hacerlo así, quien va a desprestigiarse más es el fiscal general de la República e insisto, puede tener consecuencias jurídicas. Se le puede plantear incluso un antejuicio, ¿verdad?, para destituirlo. O sea, y lo mencionaba fuera de cámaras, la fiscal adjunta es una persona y una profesional que tiene antecedentes muy buenos en materia penal y procesal penal. Uno de los asesores, Iván García, también es reconocido como alguien, ¿verdad?, riguroso en su trabajo, en su profesión. Entonces, no se está jugando el prestigio solo del fiscal, sino que también quienes están alrededor de él. Entonces, la obligación es que, insisto, que fundamente, que sea transparente y que respete el debido proceso y la garantía judicial. Jorge. No, no deja uno de cansarse de los fanatismos. Sí. ¿Cómo es posible que no tengamos la mínima aceptación de que frente a una crítica la reacción es, tal como se dijo aquí, de atacar a la persona que hace la crítica y no al argumento? Perdónenme, cualquier gobierno tiene dificultades y comete errores y también hace cosas buenas, pero la prensa o el ciudadano tiene todo el derecho, hombre, de plantear sus argumentos señalando un error o un defecto o una cosa que no está haciendo bien el gobierno. Y eso no quiere decir que ya por eso entonces resulta que estás al servicio de la oligarquía o al servicio de la CIA, para hacerlo con rima, como era en el pasado. Tú lo criticabas, entonces eras comunista, y si no eras comunista eras agente de la CIA. Perdóname. Todos eran sospechosos. Entonces, y pareciera que repetimos ese tipo de argumentos. Lo mismo, bueno, hoy resulta que si la Sala Constitucional resuelve un tema que le interesa a la izquierda o al gobierno, entonces aplausos. Pero si al día siguiente da una sentencia que el Frente considera o el presidente de la Asamblea considera que es en contra o que afecta a los partidos, entonces está al servicio de la oligarquía. Por Dios, no podemos seguir, y eso es lo que nos tiene, creo yo, como país complicados, de verlo todo o de algunos que lo ven todo para un sector u otro. Yo creo que el televidente que nos está viendo es claro de entender que estamos en una situación desesperada de la familia frente a que en el territorio no hay un solo
aplicador de la fuerza legítima del Estado, sino que hay otras fuerzas que compiten con el Estado en la aplicación de la fuerza, que en ese caso ilegítima y delincuencial. Esa es una realidad, y que eso afecta el empleo, eso afecta la seguridad de los hijos, eso hace que los niños salgan huyendo hacia los Estados Unidos. Es una realidad, por Dios, no lo podemos negar ni tapar el sol con un dedo. Bueno, y también hay que escuchar bien, ¿no? Porque el arzobispo dijo a punto, no dijo que éramos un Estado fallido. Eso es bien importante, la gente ya no, dijo que era Estado fallido. No, dijo que estábamos a punto de ser un Estado fallido. Y obviamente, por todo lo que ustedes han dicho, hay que preocuparse, ¿no? Porque hay cosas que no están funcionando bien. Vuelvo y aclaro lo que tú aclarabas. No por ahora, sino que por muchos años que tenemos problemas estructurales serios, sobre todo en materia de seguridad. Y aquí hay un antecedente que hay que recordar. A Roque Dalton lo mataron acusado de ser agente de la CIA. Es verdad, Sí. es verdad. Bueno, y Mayo Cibrián, Sí, Cibrián mató pero el nombre más sonado. no sé cuánto, o sea, por ser agente de la También CIA. también hay que considerar de que un pueblo desesperado con esperanza avanza. Un pueblo desesperado sin esperanza. Pero que hay que tener fe, como dijo el presidente de la República. No con Pero Bueno, esperanza, no con gracias. Fe y prudencia. Gracias, sí, fe y prudencia. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Ya. Muy amable. Gracias a ti, Nacho. Gracias, Benjamín. fe. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, un gusto. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.